Una hermosa niña en silla de ruedas doma a un caballo que nadie ha podido domar. Lo que el caballo le hace a la niña después te hará llorar. El evento de exhibición ecuestre era el más esperado del año en el pequeño pueblo de Meadowridge. Se llevaba a cabo en los terrenos de una amplia hacienda, donde establos impecables y campos abiertos se mezclaban con carpas decoradas con guirnaldas de flores y luces titilantes. Era un lugar lleno de vida. Caballos majestuosos de todas las razas y colores caminaban enérgicamente, con sus relucientes arneses y los jinetes orgullosos que los guiaban, mientras los espectadores se acomodaban en las gradas con grandes expectativas. Para Emma, el evento tenía un significado diferente. Desde que había quedado en silla de ruedas 3 años atrás tras un accidente automovilístico, su relación con los caballos había pasado de montar y trotar con libertad a ser simple espectadora de las competencias. A pesar de ello, su amor por estos animales seguía siendo tan fuerte como siempre. Aquella tarde, mientras el sol doraba los campos y los aplausos estallaban al inicio de cada presentación, Emma miraba los saltos, las exhibiciones de doma y las carreras con una mezcla de admiración y anhelo. La niña llevaba un vestido azul cielo que hacía juego con sus ojos, y su cabello rubio estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Sentada en su silla de ruedas junto a su madre, Sara, en la zona reservada para personas con movilidad reducida, Emma no podía evitar sentir cierta tristeza. Por más que amara estar allí, el evento también le recordaba lo que había perdido. ¿Te gusta lo que ves, cariño?, preguntó Sara, inclinándose hacia ella con una sonrisa cálida. Es hermoso, mamá, respondió Emma con sinceridad, pero con un toque de melancolía en su voz. Luego agregó, en un tono más bajo, solo desearía poder estar allá, con ellos. Sara acarició la mano de su hija, comprendiendo el sentimiento sin necesidad de palabras. Desde el accidente, había aprendido a reconocer los momentos en los que Emma luchaba por mantener una actitud positiva. De repente, un murmullo creciente entre la multitud atrajo la atención de todos. Un hombre con un sombrero de vaquero subió al centro del área de exhibición, llevando consigo un micrófono. Era el maestro de ceremonias. «Damas y caballeros», anunció con entusiasmo, «prepárense para algo extraordinario. Les presento a nuestro próximo participante, Rayo». El nombre resonó como un trueno entre los espectadores, y casi de inmediato apareció un caballo blanco deslumbrante, tirando de las riendas de 2 cuidadores que apenas podían controlarlo. La criatura era enorme, musculosa, y su pelaje brillaba bajo el sol como si estuviera cubierto de estrellas. Pero lo que más destacaba era su comportamiento. Relinchaba con fuerza, pateaba el suelo con energía y movía la cabeza de un lado a otro, claramente agitado. Rayo es un caballo excepcional, pero también un desafío. Ha sido imposible domarlo por completo, incluso para los más experimentados, explicó el maestro de ceremonias. Por eso, hemos decidido convertir esta sesión en una exhibición abierta. ¿Hay algún voluntario valiente entre el público que quiera intentar ganarse la confianza de esta magnífica criatura? El público estalló en murmullos. Algunos jinetes experimentados parecían interesados, pero vacilaban al ver la agresividad del animal. Rayo lanzaba patadas al aire, y uno de los cuidadores tuvo que soltarse rápidamente para evitar un golpe. Emma observaba con los ojos bien abiertos, fascinada. Nunca había visto un caballo tan imponente y al mismo tiempo, tan lleno de furia. Había algo en el que le resultaba extrañamente familiar: su espíritu rebelde, su resistencia a ser controlado, esa chispa de vida que parecía indomable. De pronto, y sin saber exactamente por qué, levantó la mano. «Yo quiero intentarlo», dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a su madre. Sara giró hacia ella, incrédula. «Emma, no puedes estar hablando en serio». Pero antes de que pudiera detenerla, el maestro de ceremonias ya la había visto. «Tenemos una valiente joven aquí», exclamó, señalando a Emma. «¡Qué gran ejemplo de coraje!». Los cuidadores intercambiaron miradas de duda. Uno de ellos se acercó al maestro y le susurró algo, probablemente cuestionando la decisión de dejar que una niña en silla de ruedas se acercara a un caballo tan peligroso. Pero el hombre simplemente sonrió y dijo, «¿Por qué no? Todos merecen una oportunidad». El corazón de Emma latía con fuerza mientras 2 ayudantes la empujaban hacia la arena. Sentía las miradas de todos sobre ella, algunas curiosas, otras preocupadas, pero ninguna más intensa que la de su madre, quien parecía debatirse entre correr a detenerla y confiar en su valentía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Emma extendió la mano hacia Rayo. El caballo retrocedió de inmediato, bufando con desconfianza,
pero no hizo ningún movimiento agresivo. «Hola, amigo», dijo Emma suavemente, con una voz tan calmada que incluso sorprendió a los cuidadores. «No quiero hacerte daño. Solo quiero conocerte». Rayo continuó observándola, con las orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, como si evaluara sus intenciones. Emma no apartó la mirada, pero tampoco intentó imponer su presencia. Simplemente esperó, con paciencia infinita. Los segundos se hicieron eternos, y la tensión en el aire era palpable. Algunos espectadores comenzaron a murmurar, apostando cuánto tiempo pasaría antes de que el caballo perdiera la paciencia. Pero algo inesperado ocurrió. Rayo dejó de moverse bruscamente y bajó ligeramente la cabeza. Emma tomó esto como una señal y se acercó un poco más, extendiendo la mano hasta que sus dedos rozaron el suave pelaje del caballo. «Eso es, chico», susurró. «No soy tu enemiga». El público contuvo el aliento, y por primera vez en toda la tarde, Rayo permaneció inmóvil. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. El silencio en la arena era tan denso que incluso el más leve movimiento parecía amplificado. Emma seguía con su mano apoyada suavemente sobre el cuello de Rayo, sintiendo la calidez y el leve temblor de sus músculos bajo su piel. Para cualquier otra persona, podría haber parecido un simple gesto, pero para ella, era como cruzar un abismo. El caballo permanecía quieto, observándola con ojos oscuros y brillantes, llenos de una mezcla de curiosidad y alerta. Emma no dejó de hablarle en voz baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellos dos podían entender. «¿Ves? No tienes que tener miedo», dijo, mientras deslizaba lentamente los dedos por su crin blanca como la nieve. «Creo que somos más parecidos de lo que piensas. A veces, es difícil confiar en los demás, ¿no?». Las palabras de la niña, aunque suaves, llegaron a los oídos de la multitud. Algunos espectadores comenzaron a aplaudir tímidamente, impresionados por su audacia, mientras otros seguían mirándola con escepticismo. «Esto no puede ser real», murmuró uno de los cuidadores a su compañero. «Ese caballo no deja que nadie se acerque, y ahora está ahí, como si fuera un pony dócil». «No cantes victoria aún», respondió el otro, cruzándose de brazos. «Ese animal es impredecible. En cuanto se sienta acorralado, todo puede irse al traste». Sin embargo, Emma parecía ajena a las preocupaciones a su alrededor. Su mundo se reducía a ella y Rayo, como si todo lo demás se hubiera desvanecido. Pero no era solo un momento mágico, también era un desafío. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto cuidadosamente medido para no romper la frágil conexión que había comenzado a forjarse. De repente, un estallido de risas y gritos provenientes de una de las carpas cercanas rompió la concentración de todos. Rayo levantó la cabeza de golpe y retrocedió un paso, bufando con fuerza. La niña sintió como la tensión volvía a apoderarse de su cuerpo, y los cuidadores se movieron rápidamente hacia él, listos para intervenir. «No, esperen», dijo Emma, levantando una mano para detenerlos. «Déjenmelo a mí». Los hombres se miraron, dubitativos, pero decidieron darle un momento más. «Está bien, chico. Está bien», susurró Emma, inclinándose hacia adelante. «Fue solo un ruido. Estoy aquí contigo». Con una valentía y determinación que parecía imposible para alguien de su edad, extendió ambas manos, sosteniéndose firme en su silla de ruedas, y las colocó frente a Rayo, como si le ofreciera la opción de volver a acercarse. Durante unos instantes, el caballo pareció dudar, pero finalmente dio un paso hacia ella, bajando la cabeza nuevamente. La multitud estalló en aplausos, esta vez más fuertes y sinceros. Sara, desde su lugar en las gradas, se llevó una mano al pecho, aliviada y asombrada a la vez. Había visto a Emma superar muchos obstáculos desde el accidente, pero esto era diferente. Había algo en su hija que brillaba con una fuerza que nunca antes había notado. El maestro de ceremonias, visiblemente emocionado, se acercó al micrófono. «Esto es increíble, señoras y señores», exclamó. «Emma no solo ha logrado lo que parecía imposible, sino que nos ha recordado a todos que la verdadera fuerza no siempre viene de los músculos, sino del corazón». Emma no escuchaba las palabras. Estaba demasiado concentrada en Rayo, en mantener ese vínculo que había comenzado a construir. Pero entonces, algo llamó su atención. Un niño pequeño, que se había deslizado bajo las barreras de seguridad, corría hacia la arena. Parecía no darse cuenta del peligro,
moviéndose directamente hacia el caballo. «No, deténganlo», gritó alguien desde el público, pero ya era demasiado tarde. Rayo se agitó de inmediato, lanzando un relincho agudo y levantándose sobre sus patas traseras. La multitud jadeó, y los cuidadores corrieron hacia él, pero Emma reaccionó más rápido. «Rayo, no», gritó, con una voz firme y llena de autoridad. Para asombro de todos, el caballo volvió a bajar sus patas delanteras y se quedó quieto, aunque seguía respirando con fuerza. Emma aprovechó el momento para girar su silla de ruedas hacia el niño, quien ahora estaba congelado en su lugar, con los ojos llenos de lágrimas. «Ven aquí, pequeño. No pasa nada», dijo con ternura, extendiendo una mano hacia él. El niño, probablemente de unos 4 años, corrió hacia ella, y Emma lo ayudó a volver hacia el borde de la arena, donde su madre lo abrazó con fuerza. La niña levantó la vista hacia Rayo, quien ahora la miraba con algo que casi parecía respeto. «Gracias, amigo», dijo en voz baja, y el caballo inclinó la cabeza como si entendiera. El maestro de ceremonias volvió a tomar la palabra, tratando de calmar los ánimos. «Parece que nuestra joven heroína no solo tiene un talento natural con los caballos, sino que también sabe manejar situaciones peligrosas. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este es un momento que nunca olvidaremos». Los aplausos se hicieron aún más fuertes, pero Emma no prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en Rayo, quien ahora se había acercado a ella, tocando suavemente su hombro con el hocico. Fue en ese momento que la niña comprendió que este no era el final de su historia, sino solo el principio. El bullicio del evento aún vibraba en el aire mientras la tarde comenzaba a transformarse en un crepúsculo dorado. Después del inesperado espectáculo protagonizado por Emma y Rayo, los organizadores decidieron hacer una breve pausa para reorganizar el cronograma. Entre los asistentes, el nombre de la niña resonaba como un eco. Algunos hablaban con admiración, otros con escepticismo, pero nadie podía negar que había sido el momento más impactante del día. Emma, por su parte, permanecía junto a Rayo en un rincón tranquilo de la arena. Uno de los cuidadores había dejado que el caballo se quedara bajo su supervisión, aún asombrado por cómo la niña había logrado calmarlo. Sara se había unido a su hija, arrodillándose a su lado mientras acariciaba con ternura su cabello. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó Sara, con un tono mezcla de preocupación y asombro. Emma asintió, aún con una mano descansando sobre el lomo de Rayo. «Estoy mejor que nunca, mamá. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar». La mirada de Sara vagó hacia el caballo. Su tamaño y fuerza intimidantes contrastaban con la expresión serena que ahora mostraba, como si de alguna manera la presencia de Emma hubiera apagado el fuego de su rebeldía. «Él confía en ti, cariño», dijo Sara suavemente. «Pero tienes que ser cuidadosa. Este tipo de caballos no siempre son tan predecibles». Emma asintió, comprendiendo las palabras de su madre. Aún así, no podía apartar la sensación de que había algo especial en Rayo, algo que iba más allá de su actitud salvaje. Había visto dolor en sus ojos, el mismo dolor que ella cargaba desde hacía años. De pronto, el maestro de ceremonias se acercó con una sonrisa amplia, aunque sus ojos reflejaban cierta preocupación. «Emma, querida, lo que hiciste allá fue extraordinario», comenzó. «Pero tengo que ser honesto contigo. Hay mucha gente que cree que no es seguro que sigas interactuando con este caballo. Incluso algunos de los entrenadores más experimentados han tenido problemas con él». La niña levantó la vista, encontrando los ojos del hombre con una firmeza inesperada. «Él no es peligroso. Solo necesita que alguien lo entienda», dijo con determinación. El maestro de ceremonias pareció sorprendido por su respuesta, pero antes de que pudiera replicar, uno de los cuidadores se unió a la conversación. «Si me permiten intervenir», dijo, cruzando los brazos, «he trabajado con Rayo desde que llegó aquí. Ese caballo no es como los demás. No sé cómo lo hiciste, niña, pero hay algo en ti que lo calma. Tal vez deberíamos dejar que siga contigo, por ahora». El maestro de ceremonias suspiró, claramente debatiéndose entre la prudencia y la curiosidad. Finalmente, asintió. «Está bien, pero quiero que un equipo esté cerca todo el tiempo. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal». Emma sonrió, sintiendo un torrente de emoción recorrer su cuerpo. Miró a Rayo y sintió que, de alguna manera, había ganado una pequeña batalla. Mientras la conversación continuaba, Emma notó algo inusual en el comportamiento de Rayo. El caballo, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a moverse inquieto,
como si algo lo perturbara. Movió las orejas hacia adelante y hacia atrás, levantó la cabeza y lanzó un suave relincho. «¿Qué sucede, chico?», preguntó Emma, acariciando su cuello para intentar calmarlo. Rayo giró la cabeza hacia uno de los establos cercanos, tirando suavemente de las riendas que aún sostenía un cuidador. Era evidente que algo había captado su atención. «¿Hay algo allá?», preguntó Sara, mirando en la misma dirección. El cuidador frunció el ceño. «Es extraño. Ese establo está vacío. Lo usamos para guardar equipo, nada más». Intrigada, Emma decidió acercarse. Aunque Sara intentó detenerla, la niña avanzó lentamente con su silla de ruedas, llevando a Rayo a su lado. Cada paso era un recordatorio de su nueva realidad, pero también un desafío que estaba dispuesta a superar. Al llegar al establo, el aire se sentía más denso. Emma detuvo su silla junto a la puerta y se inclinó hacia adelante para asomarse. En el interior, apenas iluminado por la luz del crepúsculo, pudo ver una sombra que se movía entre los equipos apilados. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre, con ropa desgastada y una expresión de alarma al ser descubierto. En su mano sostenía una cuerda, y junto a él había un pequeño saco que parecía lleno de algo pesado. «Oye, tú», exclamó el cuidador, avanzando rápidamente hacia el hombre. El intruso dejó caer el saco y salió corriendo, perdiéndose en la multitud antes de que alguien pudiera detenerlo. «¿Quién era ese?», preguntó Sara, claramente alarmada. El cuidador se agachó para inspeccionar el saco y al abrirlo, dejó escapar un suspiro de incredulidad. Dentro había varios instrumentos de doma, pero también algo más, un pequeño látigo con puntas metálicas. Emma sintió un nudo en el estómago al ver el objeto. De pronto, todo parecía tener sentido. «Rayo», murmuró, mirando al caballo. «Esto es lo que te hicieron». El cuidador asintió, con el rostro endurecido. «Ese hombre, creo que fue uno de los antiguos entrenadores de Rayo. Habíamos oído rumores de que usaba métodos poco convencionales. Parece que aún no lo ha superado». Emma cerró los ojos, sintiendo un torrente de emociones: ira, tristeza y, sobre todo, compasión. Miró a Rayo, quien ahora la observaba con ojos que parecían llenos de gratitud. «No te preocupes», dijo, acariciando su cabeza. «Nadie volverá a lastimarte. Te lo prometo». El ambiente había cambiado por completo desde el descubrimiento en el establo. El hallazgo del látigo con puntas metálicas dejó a todos los involucrados con una sensación de inquietud. Los rumores comenzaron a extenderse como un incendio entre los asistentes del evento. Las conversaciones en voz baja pronto se transformaron en murmullos cargados de indignación. Emma, sin embargo, permanecía junto a Rayo, acariciando su lomo para calmarlo. Había algo en la conexión entre ellos que parecía estar fortaleciéndose con cada segundo. Por primera vez, Emma sentía que podía ofrecerle al caballo algo que él nunca había tenido: seguridad. Sara se acercó a ella con el ceño fruncido, dejando a un lado su habitual tono calmado. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos, Emma. Si esos hombres trataron a Rayo así, ¿quién sabe lo que pueden hacer si sienten que los has expuesto?». La niña levantó la mirada hacia su madre. «No me importa, mamá. Él me necesita. No puedo dejar que lo aparten de mí ahora, no después de todo lo que ha pasado». Antes de que Sara pudiera responder, el maestro de ceremonias se acercó con pasos apresurados, acompañado por 2 oficiales del evento. Sus expresiones eran graves, y los ojos del maestro evitaban cruzarse con los de Emma. «Señora Sara, Emma», comenzó con voz baja. «Hemos tomado la decisión de retirar a Rayo del evento por motivos de seguridad. También hemos alertado a las autoridades sobre el intruso y los objetos encontrados. Pero este caballo es demasiado impredecible. No podemos permitir que siga aquí». Las palabras golpearon a Emma como una bofetada. Sus dedos se aferraron con fuerza a la silla de ruedas, mientras su mirada alternaba entre los oficiales y Rayo, que ahora resoplaba con inquietud, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. «No pueden hacer eso», dijo Emma con voz firme, su tono tan sólido que incluso Sara se sorprendió. «Rayo no es impredecible. Él no es el problema, las personas que lo lastimaron lo son. Si lo apartan ahora, solo lo estarán condenando a seguir viviendo con miedo».
El maestro de ceremonias pareció tambalearse ante la convicción de la niña, pero uno de los oficiales intervino. Entendemos tu punto, Emma, pero esto no es solo sobre el caballo. Es sobre la seguridad de todos los presentes. Si algo sale mal, podría ser peligroso. ¿Y qué pasará con él después?, insistió Emma, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Lo encerrarán en otro establo? ¿Lo venderán a alguien que lo trate peor? Yo puedo ayudarlo. Déjenme demostrarlo. El silencio se instaló por un momento. Sara colocó una mano en el hombro de su hija, sin saber qué decir. Por un instante, pareció que los oficiales estaban considerando su súplica, pero el maestro de ceremonias negó con la cabeza. Lo siento, Emma. La decisión está tomada. Cuando los oficiales comenzaron a preparar a Rayo para trasladarlo a un camión, Emma sintió una ola de desesperación. El caballo se agitaba cada vez más, lanzando relinchos de protesta y resistiéndose a las órdenes. Su comportamiento era una mezcla de miedo y rabia, un eco del tormento que había sufrido en el pasado. «Por favor, no lo hagan», susurró Emma, pero sus palabras parecían ahogarse entre el ruido y la confusión. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Rayo, con un movimiento brusco, logró soltarse de las riendas que uno de los oficiales sujetaba. El caballo se lanzó hacia adelante, pero en lugar de huir, giró hacia donde estaba Emma. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, y en ese instante, la multitud pareció detenerse. Emma supo lo que debía hacer. Sin pensarlo dos veces, tomó impulso con sus brazos y comenzó a avanzar con su silla de ruedas hacia el centro de la arena, donde Rayo se había detenido. «Emma, no», gritó Sara, pero la niña no se detuvo. La multitud contuvo el aliento mientras Emma extendía una mano hacia el caballo, quien la miraba con una mezcla de ansiedad y confianza. «Rayo, tranquilo. Estoy aquí», dijo con voz firme pero cálida. El caballo bajó la cabeza lentamente, permitiéndole acariciar su hocico. En ese momento, Emma miró hacia los oficiales y al maestro de ceremonias. ¿Lo ven? Él no necesita ser apartado. Solo necesita que alguien lo escuche. La escena era tan poderosa que incluso los más escépticos en la multitud comenzaron a aplaudir. Los oficiales se miraron entre sí, visiblemente incómodos, mientras el maestro de ceremonias se acercaba nuevamente. «Emma», comenzó, claramente luchando por mantener la compostura. «Esto es algo que nunca hemos visto antes. Pero si estás tan segura de que puedes manejarlo, quizás podamos hacer una excepción». La niña asintió, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Se volvió hacia Rayo y le susurró: «Te prometo que nadie más te lastimará». Mientras los oficiales retrocedían, Sara se acercó a su hija, arrodillándose junto a ella con lágrimas en los ojos. «Emma, no sé si estoy más orgullosa o aterrorizada por lo que acabas de hacer», dijo, abrazándola con fuerza. La niña sonrió, aunque todavía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que había logrado era solo el principio. El maestro de ceremonias, aunque aún dudoso, se volvió hacia el público. «Señoras y señores, parece que hemos presenciado algo extraordinario. Emma y Rayo nos han demostrado que, a veces, las segundas oportunidades pueden ser la clave para superar lo imposible». La multitud estalló en vítores y aplausos. Pero para Emma, el verdadero triunfo no estaba en las ovaciones, sino en la forma en que Rayo bajó su cabeza hacia ella, como si reconociera que, por fin, estaba a salvo. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. La noche llegó al evento con un aire distinto. Donde antes había dudas y tensión, ahora se respiraba una mezcla de esperanza y curiosidad. La historia de Emma y Rayo había comenzado a circular entre los asistentes, y muchos esperaban ver qué más podía lograr esta valiente niña junto al indomable caballo blanco. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Algunos entrenadores veteranos y participantes del evento se reunieron al margen de la arena, intercambiando miradas cargadas de escepticismo. «Es una locura dejar que esa niña continúe con ese caballo», comentó uno de ellos, cruzando los brazos. «¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Quién será responsable?» Y ni hablar de la reputación del evento, añadió otro. «Esto podría volverse un desastre». A pesar de las críticas, Emma y Rayo estaban decididos a demostrar que el vínculo que habían formado era más fuerte que las dudas de los demás. Después del emotivo momento en la arena,
la niña y su madre habían sido escoltadas a un área más tranquila, donde un pequeño grupo de cuidadores se ofreció a ayudar con el cuidado inmediato del caballo. Rayo, todavía inquieto, permanecía cerca de Emma, como si temiera que lo apartaran de nuevo. Sus relinchos suaves y la manera en que seguía cada movimiento de la niña eran un claro indicio de que algo especial había nacido entre ellos. «Es increíble», comentó uno de los cuidadores mientras revisaba las patas de Rayo. «Nunca lo había visto comportarse así con nadie. Es como si ella fuera su ancla». Sara, aunque aún algo escéptica, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Emma siempre ha tenido una conexión especial con los animales. Pero esto es diferente. Mientras la mayoría de los asistentes comenzaban a retirarse para disfrutar de las actividades nocturnas del evento, uno de los organizadores principales se acercó al área donde estaba Emma. Era una mujer de mediana edad con cabello corto y un porte decidido. Su nombre era Laura, y su presencia imponía respeto. «Emma», comenzó con una sonrisa que parecía sincera pero cautelosa, «lo que lograste hoy fue impresionante. Has dado mucho de qué hablar. Sin embargo, si decides seguir adelante con Rayo, necesitamos ver más de lo que puedes hacer. Mañana por la tarde habrá una exhibición especial, un evento de doma improvisado. Nos gustaría que participes». La propuesta cayó como un rayo en medio de la calma. Sara abrió los ojos con sorpresa, y los cuidadores intercambiaron miradas nerviosas. «¿Estás segura de que es una buena idea?», intervino Sara, cruzando los brazos. Laura asintió, dirigiendo su atención hacia la madre de Emma. «Entiendo tus preocupaciones, pero este podría ser un momento decisivo para ambos. Si Emma logra demostrar que puede controlar a Rayo en un entorno más estructurado, podría cambiar la percepción que muchos tienen de este caballo. Y, lo más importante, podría asegurar su futuro». Emma escuchó atentamente. La idea de enfrentarse a un reto tan grande era intimidante, pero también sabía que no podía darse el lujo de retroceder. Miró a su madre, quien aún parecía debatirse entre el miedo y la confianza. «Mamá, tengo que hacerlo», dijo Emma con firmeza. «Si no demuestro de lo que somos capaces, no me dejarán quedarme con él. Y Rayo merece algo mejor que ser rechazado otra vez». Sara suspiró profundamente, pero finalmente asintió. «Está bien, pero con una condición. Si en algún momento las cosas se salen de control, te retirarás». «De acuerdo». «De acuerdo», respondió Emma, aunque en el fondo sabía que no podía permitirse fallar. Esa noche, mientras el evento se sumía en un animado bullicio de luces y música, Emma pasó horas con Rayo, acostumbrándolo a su voz y a los movimientos de la silla de ruedas. Algunos de los cuidadores se ofrecieron a darle consejos sobre cómo manejar ciertos gestos del caballo, pero la niña confiaba más en su intuición que en cualquier técnica tradicional. «¿Por qué crees que es tan especial para ti?», preguntó Sara mientras observaba cómo su hija acariciaba el lomo de Rayo. Emma se tomó un momento antes de responder. «Porque lo entiendo, mamá. Sé lo que es sentir que nadie te ve como realmente eres. Sé lo que es estar atrapado por algo que no puedes controlar». Sara se quedó en silencio, conmovida por las palabras de su hija. Sin embargo, no todos estaban tan convencidos. Cerca del establo, dos entrenadores que participaban en el evento discutían entre susurros. «Esto no es más que un espectáculo barato», dijo uno de ellos, un hombre alto con bigote. «Ese caballo no puede ser domado por una niña en silla de ruedas. Es ridículo». «Tal vez, pero si lo logra, ¿te imaginas el impacto? Podría hacernos quedar como amateurs», respondió el otro, ajustando su sombrero de vaquero. La conversación se detuvo cuando ambos notaron que Laura los observaba desde una distancia cercana. La organizadora no dijo nada, pero la mirada que les dirigió fue suficiente para silenciarlos. Antes de dormir, Emma se inclinó sobre el lomo de Rayo, apoyando su frente contra el suave pelaje del caballo. «Escucha, chico. Mañana será importante, pero no tienes que hacer nada que no quieras. Solo quiero que sepas que estoy contigo, pase lo que pase. Lo lograremos juntos». El caballo resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Esa noche, mientras el evento se sumía en la tranquilidad, Emma soñó con Rayo galopando libremente bajo un cielo abierto, con ella cabalgando a su lado. Era un sueño lleno de esperanza, pero también de desafíos. Sabía que el día siguiente sería decisivo, no solo para su vínculo con Rayo, sino para demostrarle al mundo que incluso los imposibles podían ser alcanzados.
El sol de la mañana bañaba el evento con un resplandor cálido, pero el ambiente estaba cargado de expectación. Las gradas que rodeaban la arena principal se llenaron rápidamente, pues la noticia del desafío de Emma había corrido como pólvora. Participantes, entrenadores y público general querían ser testigos de lo que prometía ser un momento único. En un rincón del establo, Emma ajustaba las correas del equipo de Rayo con manos firmes. Aunque el caballo se mantenía quieto, su respiración pesada delataba un leve nerviosismo. Emma lo notó y apoyó su frente contra su hocico, tal como había hecho la noche anterior. Tranquilo, chico. Esto es solo para mostrarles que eres mucho más que lo que piensan. Estaré contigo todo el tiempo, susurró con una voz cargada de ternura. Sara, de pie junto a ellos, no pudo evitar mostrar su preocupación. Había algo en la multitud que se agolpaba en la arena que la ponía en alerta. Sin embargo, no podía negar la determinación de su hija. ¿Lista?, preguntó Laura al acercarse. Su tono era profesional, pero había un matiz de respeto en sus palabras. Emma levantó la mirada y asintió. Más que nunca. Cuando las puertas de la arena se abrieron, el sonido del público llenó el espacio. Algunos aplaudían, otros se limitaban a mirar con curiosidad. Emma sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza, pero el simple hecho de sentir la presencia de Rayo a su lado le dio la fuerza para avanzar. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias con voz solemne, hoy tenemos una exhibición especial que promete desafiar nuestras expectativas. Emma, una joven con un espíritu indomable, intentará trabajar con Rayo, un caballo que muchos han considerado imposible de domar. Este momento es un recordatorio de la conexión única que puede existir entre humanos y animales. El público permaneció en silencio mientras Emma y Rayo avanzaban lentamente hacia el centro de la arena. La niña detuvo su silla de ruedas en un punto estratégico y respiró profundamente. Rayo, aunque inquieto, parecía responder a la confianza que irradiaba Emma. Comencemos con lo básico, pensó Emma. Con un movimiento suave de la mano, señaló a Rayo que avanzara unos pasos alrededor de ella. El caballo dudó por un momento, pero pronto obedeció, trotando en círculos con una gracia que sorprendió a muchos en las gradas. Eso es, chico, murmuró Emma, manteniendo su mirada fija en él. Laura había preparado una serie de retos simples pero significativos. Pequeñas barras para saltar, un aro de fuego controlado y una sección donde el caballo debía detenerse y retroceder siguiendo indicaciones. La idea era demostrar la capacidad de Rayo para manejarse en un entorno controlado, pero el desafío más grande era demostrar que confiaba plenamente en Emma. El primer obstáculo, las barras, no presentó problema. Emma usó un silbido corto para indicarle a Rayo que saltara, y el caballo lo hizo con facilidad, ganándose los primeros aplausos del público. El segundo, el aro de fuego, hizo que el público contuviera la respiración. Aunque las llamas eran controladas y seguras, el simple resplandor era suficiente para asustar a cualquier animal. Emma sostuvo la mirada de Rayo y habló en voz baja. No tienes que hacerlo si no quieres, chico, pero confío en ti. El caballo resopló y, tras unos segundos de incertidumbre, avanzó hacia el aro. El silencio en la arena era absoluto mientras cruzaba lentamente, sin mostrar signos de pánico. Una vez al otro lado, Rayo lanzó un relincho fuerte, como si estuviera celebrando su logro. El público estalló en aplausos y vítores, pero Emma no se distrajo. Sabía que aún faltaba el último desafío. El tercer reto consistía en detenerse en un punto marcado y retroceder al escuchar una orden específica. Emma había practicado esta señal durante la noche, pero cuando llegó el momento, un estruendo inesperado sacudió la arena. Un grupo de niños en las gradas había soltado accidentalmente una serie de globos, que estallaron al chocar con el techo metálico. El ruido repentino hizo que Rayo se sobresaltara, levantándose sobre sus patas traseras en un gesto defensivo. El público jadeó, y Sara dio un paso hacia adelante desde el borde de la arena. Emma, murmuró, con la voz quebrada. Pero la niña no se inmutó. Rayo, escúchame. Estoy aquí, dijo con una calma sorprendente. El caballo, todavía agitado, giró su cabeza hacia ella. Los ojos de Emma estaban llenos de determinación. No había miedo, solo una conexión pura y sincera. Eso es, chico. Baja las patas. Tranquilo. Aquí estás a salvo. Las palabras, junto con el tono firme y suave de Emma, parecieron atravesar el caos en la mente del caballo. Poco a poco, Rayo volvió a posar sus patas en el suelo,
resoplando mientras bajaba la cabeza hacia Emma en señal de rendición. El público rompió en aplausos, pero esta vez, los vítores eran más que una celebración. Eran una ovación por la confianza y valentía que ambos habían demostrado. Cuando la exhibición terminó, Emma y Rayo regresaron al establo acompañados por Laura y un grupo de cuidadores. Aunque estaban rodeados de felicitaciones, Emma sabía que este era solo el principio. «Emma», dijo Laura mientras se acercaba a ella, «lo que hiciste hoy fue extraordinario. No tengo palabras para describirlo». La niña sonrió, acariciando a Rayo. Él es quien hizo todo el trabajo. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Laura asintió, aunque había algo más que quería decir. «Pero esto no será fácil. Muchos aún dudan de Rayo, y necesitarás demostrar más si quieres asegurarle un futuro seguro. ¿Estás dispuesta a continuar?» Emma no dudó ni un segundo. «Mientras él me lo permita, nunca lo dejaré solo». Sara, que había estado observando en silencio, finalmente rompió a llorar. Su hija, la niña que muchos habían subestimado por su condición, había demostrado una fuerza que nadie podía ignorar. Esa noche, mientras Rayo descansaba en su establo, Emma supo que había dado un gran paso, pero también entendió que los verdaderos desafíos estaban por venir. Los días posteriores a la exhibición estuvieron llenos de emociones encontradas. La hazaña de Emma y Rayo se había convertido en la historia principal del evento, pero, como Laura había anticipado, las críticas también comenzaron a surgir. Algunos participantes señalaron que lo ocurrido había sido un golpe de suerte, un espectáculo improvisado que no probaba nada. Otros cuestionaron la seguridad de permitir que una niña en silla de ruedas participara con un caballo tan impredecible. Emma, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de continuar, y el vínculo con Rayo no hacía más que fortalecerse con cada momento juntos. Fue entonces cuando Laura llegó con una noticia inesperada. «Emma, ha surgido una oportunidad única», comenzó mientras se sentaba junto a la niña en una de las bancas cerca del establo. «Unos jueces de alto nivel asistieron al evento y quedaron impresionados con tu actuación. Han decidido incluirte en la competencia final de doma y exhibición de este fin de semana. Es una categoría abierta, pero tendrás que enfrentarte a algunos de los mejores entrenadores del país». Emma levantó la mirada, sorprendida. «¿La competencia final? Contra profesionales». Laura asintió. «Sé que suena intimidante, pero creo que tú y Rayo tienen algo especial. Esta es tu oportunidad de demostrar lo que pueden lograr juntos, no solo frente al público, sino también ante quienes podrían garantizarle a Rayo un futuro mejor». Emma no dudó. «Lo haremos». Sara, que había estado escuchando a pocos pasos, intervino con tono preocupado. «¿Estás segura, Emma? Esto es diferente. No es solo una exhibición, es una competencia. Rayo podría asustarse. Podrías lastimarte». Emma giró su silla para mirar a su madre. «Mamá, sé que es un riesgo, pero Rayo me necesita. Y yo necesito esto. No es solo una competencia, es nuestra oportunidad de demostrar que somos más que las etiquetas que nos han puesto». Sara suspiró, visiblemente emocionada y preocupada a la vez. «Solo promete que serás cuidadosa». «Lo prometo», respondió Emma con una sonrisa. En los días previos a la competencia, Emma y Rayo entrenaron con una dedicación inquebrantable. Laura y algunos cuidadores ayudaron a crear una rutina que combinaba elementos de doma clásica y ejercicios que resaltaban la confianza entre caballo y jinete. Rayo parecía responder a cada indicación con más entusiasmo. Donde antes había reticencia, ahora había curiosidad. Donde antes había miedo, ahora había confianza. Uno de los cuidadores, un hombre mayor llamado Ricardo, observó a Emma mientras practicaba una serie de movimientos sincronizados con Rayo. «Es increíble lo que han logrado en tan poco tiempo», comentó. «Ese caballo tiene un fuego interior, pero tú lo has canalizado como nadie más». Emma, aunque cansada, sonrió. «No se trata de controlarlo. Se trata de escucharlo. Rayo no es solo un caballo, es mi compañero». Ricardo asintió con respeto. «Si siguen así, no habrá reto que no puedan superar». El día de la final llegó con un aire de solemnidad. Las gradas estaban llenas, y el ambiente era distinto al de la exhibición anterior. Esta vez no había lugar para errores ni para indulgencias. Los jueces estaban atentos, y los demás competidores miraban con una mezcla de escepticismo y curiosidad.
Sara, desde el borde de la arena, miraba a su hija con nerviosismo. «Por favor, que todo salga bien», murmuró para sí misma, apretando las manos. Emma respiró profundamente mientras ajustaba su posición en la silla de ruedas. Miró a Rayo, quien parecía percibir la tensión en el ambiente. «Lo hicimos antes, chico. Podemos hacerlo otra vez. Juntos», dijo con una sonrisa. Cuando el nombre de Emma fue anunciado, un silencio expectante se apoderó del público. La niña y el caballo entraron en la arena bajo las miradas de cientos de espectadores. Emma comenzó con movimientos básicos, guiando a Rayo a través de una serie de círculos y cambios de dirección. Su control sobre el caballo era fluido, casi como si pudieran comunicarse sin palabras. Los jueces tomaban notas, y algunos espectadores comenzaron a murmurar, impresionados por la calma y precisión de la dupla. Luego vino la parte más arriesgada de la rutina, un salto alto seguido de un giro en el aire. Emma había practicado este movimiento durante días, pero sabía que requería una confianza absoluta entre ella y Rayo. «Ahora, chico», susurró. Rayo aceleró el paso, sus músculos tensándose mientras se acercaba al obstáculo. El público contuvo el aliento cuando el caballo saltó, alcanzando una altura impresionante. El giro fue perfecto, y cuando aterrizó, un aplauso ensordecedor llenó la arena. Emma sintió lágrimas en sus ojos, pero no dejó que la emoción la distrajera. Aún quedaba una última parte de la rutina, un paseo lento alrededor de la arena, con Rayo respondiendo a comandos sutiles mientras Emma mantenía las riendas sueltas, una prueba de confianza absoluta. El silencio en la arena era total mientras Rayo caminaba con una elegancia tranquila, sus ojos fijos en Emma. Cuando finalmente llegaron al centro de la arena, la niña levantó una mano en señal de conclusión. El público estalló en aplausos, y algunos incluso se pusieron de pie. Después de que los demás competidores terminaron sus rutinas, llegó el momento de anunciar a los ganadores. Emma y Rayo esperaban al margen, rodeados de otros participantes. Algunos miraban con respeto, otros con recelo. Laura se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «Sin importar lo que pase, lo que hiciste aquí fue extraordinario. Estoy orgullosa de ti». Cuando finalmente se anunció el segundo lugar, y no era el nombre de Emma, el corazón de la niña comenzó a latir más rápido. Y el primer lugar en la competencia de doma y exhibición es para Emma y Rayo. El público estalló en vítores, pero para Emma, el verdadero triunfo no estaba en el trofeo que le entregaron, sino en la forma en que Rayo la miró, con confianza, lealtad y un amor inquebrantable. El trofeo brillaba bajo las luces del evento, pero para Emma y Rayo, el verdadero premio no era el metal dorado, sino la conexión que habían forjado a lo largo de los meses. Mientras el público se dispersaba y la arena se vaciaba, Emma permaneció en su silla de ruedas junto a su caballo, aún asimilando lo que acababa de ocurrir. «Lo logramos, chico», susurró, acariciando el cuello de Rayo. El caballo, aunque agotado, parecía satisfecho, sus ojos brillando con una comprensión mutua que solo ellos podían compartir. Sara y Laura se acercaron, ambas con sonrisas que reflejaban orgullo y alivio. Laura fue la primera en hablar. «Emma, lo hiciste increíble. Este trofeo no es solo para ti, es para los dos. Nadie puede dudar más de lo que ustedes pueden lograr juntos». Sara abrazó a su hija con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que llegarías tan lejos. No solo lo lograste, Emma, sino que lo hiciste de una manera que tocó a todos aquí. Has cambiado todo, no solo para Rayo, sino también para ti misma». Emma, con una sonrisa tímida pero llena de satisfacción, miró a su madre. «No fue solo yo, mamá. Rayo también cambió. Nos hemos dado fuerza el uno al otro, y eso es lo que más importa». A medida que pasaban las semanas, la historia de Emma y Rayo comenzó a llegar a más personas. Los medios de comunicación locales y nacionales empezaron a interesarse por ellos, y la historia de la niña en silla de ruedas que había domado al caballo indomable se convirtió en un símbolo de valentía, perseverancia y superación personal. La conexión que compartían se convirtió en un referente para aquellos que enfrentaban obstáculos, no solo físicos, sino también emocionales. Laura, reconociendo la oportunidad que se les presentaba, comenzó a trabajar en un programa educativo para enseñar a niños y adultos sobre la importancia de la relación entre un ser humano y un caballo. Ella sabía que la historia de Emma y Rayo tenía un potencial que podría inspirar a muchos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un grupo de niños con discapacidades se acercó a Emma y Rayo en una visita a la granja. Ellos,
al igual que Emma, tenían sus propios desafíos, pero al ver la relación especial entre la niña y el caballo, comenzaron a soñar con sus propias posibilidades. Emma, con una sonrisa llena de esperanza, les dijo: «Lo que importa no es lo que otros piensan que puedes hacer. Lo importante es lo que tú y tu compañero puedan lograr cuando confían en ustedes mismos». En esos momentos, Emma comprendió que su historia era mucho más grande que una competencia o un trofeo. Su legado era sobre lo que podía inspirar en los demás. Rayo ya no era solo un caballo salvaje, era un símbolo de lo que puede lograrse cuando se tiene confianza, amor y un compañero que te respalda. Aunque la competencia de doma y exhibición había quedado atrás, la vida de Emma y Rayo continuó llena de nuevos retos y aprendizajes. El vínculo entre ellos se fortaleció aún más, y juntos comenzaron a participar en eventos donde el enfoque no era solo ganar, sino mostrar lo que podían hacer juntos para ayudar a otros. En una ocasión, fueron invitados a una granja local donde niños con necesidades especiales podían interactuar con los caballos. Emma no solo demostraba cómo montar a Rayo, sino también cómo escuchar y entender a los animales. Ella hablaba con los niños sobre cómo la paciencia y la conexión con los caballos podían ayudar a superar las barreras que enfrentaban en su vida diaria. A medida que pasaban los años, Rayo y Emma siguieron siendo inseparables. Su historia se convirtió en una inspiración no solo para aquellos en el mundo ecuestre, sino también para aquellos que, como Emma, enfrentaban obstáculos en su vida. En la última gran competencia que Emma y Rayo participaron juntos, ya no se trataba de la gloria ni de los premios. Era una celebración de su viaje, de lo que habían logrado como equipo. La multitud aplaudió con fervor cuando Emma, en su silla de ruedas, condujo a Rayo por la pista de exhibición. Ya no era una competencia, era una fiesta de lo que podían lograr al trabajar juntos. Con el paso de los años, Emma decidió tomar un camino diferente. La pasión por los caballos no desapareció, pero su deseo de ayudar a los demás a través de la conexión humana-animal la llevó a estudiar para convertirse en terapeuta equina, una disciplina que combinaba su amor por los caballos con su deseo de hacer una diferencia en la vida de otros. Rayo, aunque envejecido, continuó siendo su compañero fiel en este nuevo capítulo. A través de ellos, muchas personas aprendieron que el verdadero triunfo no siempre está en el reconocimiento público, sino en el impacto que dejas en los demás y el legado que creas. Emma y Rayo, juntos, demostraron que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre existe una manera de superar cualquier obstáculo, siempre que haya confianza, amor y el coraje para creer en uno mismo. Su historia fue más que una victoria en una competencia. Fue una lección eterna sobre el poder de la amistad, la perseverancia y la fe en los sueños. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.